Doctor Prieto, me da gusto tenerlo, bienvenido. Vanessa, un placer saludarte a ti y también a Pascual y a toda la audiencia, por supuesto. ¿Qué fue lo que pasó? Digamos, visto desde su óptica de experto en energía, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que la mejor analogía es la siguiente. Imaginémonos como un grupo de ciclistas que van pedaleando todos al tiempo y a un mismo ritmo. Y un grupo de unos 50 ciclistas. Y de pronto uno de esos ciclistas empieza a pedalear más lento o empieza a moverse hacia los lados y eso genera un gran caos. Eso que estoy diciendo es lo mismo que ocurrió en el sistema eléctrico que conecta España, Portugal y el sur de Francia. Un fenómeno de gran oscilación. ¿Qué es lo que ocurre? Que muy posiblemente hubo una variación muy grande, pudo ser en la frecuencia, por ejemplo, o en el control de la tensión de este sistema interconectado, lo que llevó a un colapso del sistema eléctrico que por protección se apaga, Vanessa. Eso es lo que ocurre. Les doy una cifra. Normalmente, así como en Colombia, por ejemplo, la energía eléctrica fluye con una frecuencia de 60 Hz, allá en esta zona del mundo es de 50 Hz. Entonces, si hubo esa gran oscilación, que es el diagnóstico que en este momento se tiene, pudo ser que se rompió esa sincronía de esos ciclistas que van pedaleando, y esos ciclistas serían como, imagínense esto, una conexión como entre los generadores, los transmisores y el consumo de energía. Entonces, al romperse esa sincronización, insisto, el sistema eléctrico termina bloqueándose y genera este gran apagón. ¿Por qué hago ese diferencial? Porque en Colombia estamos acostumbrados a oír la idea de apagón es cuando falta energía, ¿no? Que hay una restricción a los generadores, entonces hay fenómeno de Niño, no hay suficiente energía. No, allá no es un problema de que no haya suficiente energía, sino es ese problema de esa sincronización de cómo debe viajar la energía. Este sí es un verdadero caso del shu, ¿no? Aquí lo que se da exactamente es que falla una central y empiezan a fallar las otras inmediatamente como protección, como usted dice, ¿no? Sí, pero fíjate, Pascual, que estás haciendo un énfasis que yo quiero clarificar. No es específicamente, que no puedo decir que es un problema en una central, en un generador, sino todavía no se ha identificado específicamente dónde es. O sea, lo menos probable es que sea en la generación, sino más bien en los sistemas de transmisión y de control y de las protecciones que se tienen que generar. No es que de pronto una central se apagó, no es eso, porque además cuando una central se apaga hay unos criterios que existen en el mundo de la energía. Es un criterio fascinante que se llama N-1, y es que si, por ejemplo, se apaga una central, existen unos sistemas en los que pueden entrar los otros rápidamente como a operar y compensar eso. No, sino es una cosa mucho más grande y más compleja, incluso de poder diagnosticar y de poder resolver, porque insisto, el diagnóstico ahorita 100%, es más, mientras estamos teniendo esta conversación todavía no es posible saber si la falla se originó en España o se originó en Portugal. Eso en este momento de esta conversación todavía está en disputa. Los portugueses dicen que el origen fue España, pero los españoles, por supuesto, no han dicho nada. Ahora, lo que me llama a mí la atención bajo esa teoría, pues es que eso le diría a uno que el sistema eléctrico español es muy frágil. Que como así que se cansó un señor en la mitad, digamos, en la comparación que usted está haciendo, y entonces causa semejante nivel de problema, porque lo que estamos viendo es muy serio. Entonces, ¿el sistema eléctrico español es muy frágil? No, mira que incluso el sistema eléctrico de Europa se caracteriza por ser muy robusto en términos de digitalización, número uno. Segundo, el número de redundancias es la cantidad de líneas de transmisión que hay y de los sistemas de control. Por eso es tan extraño, es rarísimo. Y por eso aparecen estas ideas de posiblemente un ciberataque como teoría, y esto es apenas una teoría, no quisiera como decir que definitivamente esto es, pero es una posibilidad en tanto que ya se ha presentado, como es el caso de Ucrania en el año 2015, y que en la medida en que hay una mayor digitalización de los sistemas, pues eso está a la orden del día. Pero afortunadamente cada vez hay más protocolos de ciberseguridad que se han desarrollado para las diferentes tecnologías de generación, porque son distintos, hay que decirlo, y también no solamente para la generación, sino también para transmisión y distribución. Lo complicado de esta circunstancia, Vanessa, es que este diagnóstico no surge en unas horas, incluso puede tardar días o tiempo, porque hay que empezar a revisar cómo fueron las señales, si hubo alguna perturbación externa, si hubo un comportamiento anómalo. O sea, ese diagnóstico no se puede hacer así como tan rápido, tanto como para confirmarlo o como para descartarlo. Ahora, la redundancia, que es el soporte alterno para la prestación de servicios, en este momento la energía eléctrica en España puede durar, 8 horas.
¿por qué de sopetón se fue la energía? Si ellos tienen un sistema de tal manera que si falla un reactor se activa el otro, que si falla este sistema eléctrico se activa el otro, como corresponde en un país civilizado. Es que estamos hablando pues de un país civilizado, ¿no? Que tiene muchos años de historia y el cual nunca había visto una situación como esta. ¿Por qué no funciona la redundancia? Sí, lo que ocurre es que la redundancia en este momento de la transmisión no nos funciona es por lo siguiente. Vamos a suponer que cuando normalmente opera la redundancia, vamos a suponer que se cae una línea de transmisión, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo acá en Colombia para que sea más fácil de explicar. Vamos, el Chocó tiene una línea de transmisión del Sistema Interconectado Nacional. Si se va esa línea, se quedó todo el departamento sin energía. Si hubiera otra línea, eso explicaría la redundancia. Se cayó una línea, queda la otra, ¿sí? ¿Es claro? Ahora, ¿qué ocurre? Que en esta circunstancia es diferente, porque es una falla masiva en el sistema insisto en ese adjetivo de la gran, ¿no? Es gran oscilación, que es una cosa rarísima, o sea, esto normalmente no ocurre. Entonces, como es tan grande esa oscilación, hablemos de aspectos diferentes a la ciberseguridad, que, por ejemplo, un evento meteorológico que aún no se haya logrado determinar en qué punto se produjo, ¿sí? Que haya llevado a ese fenómeno tan intenso. Entonces, como una desincronización tan grande, esto llevó a que muchas protecciones se activaran al tiempo. Y cuando se activan varias protecciones al tiempo y se empiezan a bloquear, las otras también detectan el fallo y es como ese efecto dominó que termina pues afectando toda esa cadena de transmisión. Entonces, con eso espero dejar muy presente que es diferente cuando se va un generador, que es distinto a cuando estamos ante este fenómeno que es lo que está viviendo Europa de la gran oscilación. Doctor Prieto, ¿qué tan probable es que este apagón haya sido ocasionado por un ciberataque? Bueno, entonces, a medida que el mundo se va digitalizando y a medida que los sistemas eléctricos van en esa tendencia, asimismo también, aunque se aumenten las eficiencias, aunque se reduzcan las probabilidades de un apagón, de un blackout, también existe la susceptibilidad para que se generen los ciberataques. ¿En qué medida pueden generarse los ciberataques? O sea, hacia dónde va la seguridad energética en el mundo, a tratar de bloquear las siguientes situaciones. Voy a ponerles ejemplos de lo que puede ocurrir. Se pueden enviar mediante estos ciberataques falsas señales, mensajes de falsas señales, número 1. Número 2, se pueden permear los sistemas de seguridad y manipular incluso los mensajes que se envían desde los sistemas de control. Esos son algunos de los ejemplos. ¿Cómo se previene esto? Sí, existen toda una serie de sistemas que dependen de un control que es automatizado, pero también humano. Tiene los dos componentes, es decir, esto no es delegado 100% en la inteligencia artificial, sino también hay un control humano, ¿sí? Y ya cuando uno piensa, ¿esto es factible? Sí, es factible, pero también es muy poco probable. O sea, no anulo la posibilidad, pero es poco probable por los sistemas de control que en este momento pues ya ha logrado desarrollar Europa. Y lo otro que uno pues se pone a pensar es que también en la tendencia no solamente a la digitalización que tienen los sistemas eléctricos, sino también en la tendencia que haya electrificar muchos sectores de la economía, como ocurre en Europa. Entonces uno no debe pensar solamente en el efecto que esto tiene en los hogares, en la semaforización, en la iluminación, sino también para muchas industrias que precisamente por esa electrificación a la que han tendido, en este momento pues ven sus operaciones completamente bloqueadas. ¿Hay forma de saber con certeza en algún momento si esto fue un ciberataque o no nos vamos a quedar con esa duda? No, sí, existen los protocolos para lograr determinarlo, ¿no? Lo único es que ya uno pensaría en un malware excesivamente sofisticado que aún no haya sido explorado por toda el área de ciberseguridad del mundo, que eso es todavía más improbable. Entonces, seguramente se llegará a un diagnóstico. Lo que ocurre es que es bastante complejo en este momento poder establecer el diagnóstico, así como, por ejemplo, restablecer la conexión no es como apagar y prender, ¿no? No es como uno coger el switch de la casa y dice, me quiero quitar la luz, quiero volver a poner. No, como quitar los seccionadores y volverlos a subir, no. Sino esto puede tomar horas mientras se va generando nuevamente ese proceso de sincronización.
Le iba a preguntar exactamente por ese reiniciar el sistema. Nos han dicho entre 6 y 10 horas se puede demorar. Sí. ¿Qué tan complejo es? Porque eso es un paso a paso. Hay que ir haciendo generadores, después transmisión. ¿Cómo funciona ese reinicio? Bueno, hay varias cosas. Lo que ocurre es que esto no funciona de la manera de, como te decía, apagar y prender, sino que se tienen que ir generando unas sincronizaciones de frecuencias y de tensiones. Vamos a suponer esto, Pascual. Imaginemos que tenemos una cuerda, un lazo en el cual están jalando dos grupos de personas, ¿no? Haciendo como ese concurso de ver quién jala la soga para un lado y para el otro. Entonces, cuando la tensión se mantiene constante de un lado y del otro, la cuerda está completamente fija. Pero si, por ejemplo, un grupo cede y vuelve y jala, cede y vuelve y jala, eso empieza a generar unas oscilaciones en la cuerda, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que coordinar el sistema es que esas oscilaciones de la cuerda se eliminen por completo. Y no es tan fácil, sino que tienen que ir, o sea, esto se puede apagar todo, pero cuando lo vas a reiniciar tienes que ir por nodos, tienes que ir por bloques, ir ajustando esas frecuencias, ir ajustando las tensiones hasta que de nuevo se logre recuperar. Y no es solo eso, sino que también hay que tener un diagnóstico de la estabilidad de todos los componentes del sistema, porque si se presentó este fallo, primero hay que identificar dónde estuvo el fallo para poder solucionarlo y ahí sí lograr reiniciar. Es decir, primero el diagnóstico y después sí el tratamiento.